¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? ¿Y qué tipos de ayuno existen? Bueno, Alfredo, mira, me gustaría antes de hablar un poco de entrar en materia, comentarte por qué para mí el ayuno es importante dentro de mis herramientas como médico, porque sé que el ayuno está muy de moda, que hay muchísima gente que habla de ello, pero sé que también hay mucho desconocimiento y quizá, bueno, pues en ese conocimiento y desconocimiento, pues la gente no sabe eh, en qué basarse en cuanto a si el ayuno puede ser algo importante o no. Entonces yo quiero hoy aportar mi granito de arena como médico que soy y como terapia que utilizo como herramienta con mis pacientes. ¿Por qué te digo esto, Alfredo? Es que la mayoría de los pacientes, la mayoría de la población de lo que enfermamos y lo que morimos son de enfermedades crónicas. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no tenemos tantas herramientas para trabajar con estas enfermedades crónicas, aparte de mucha medicación y, bueno, pues algunos cambios en los hábitos de vida que no todo el mundo es capaz de hacer, pero que en realidad serían los más importantes en cuanto a relevancia a la hora de condicionar la evolución de estas enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas hoy en día pues, son las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, las metabólicas, las digestivas, las neurodegenerativas, el cáncer. Todas estas enfermedades tienen en común algo que es muy interesante y que es una especie como de inflamación que hay de forma silente en el organismo. No hay muchas herramientas que nos ayuden a modular esta inflamación, pero creo que es importante que la población empiece a entender que tiene herramientas al alcance de sus manos, que son sencillas, que son fáciles, que son baratas y que pueden aplicar en cualquier momento. Por eso para mí es muy bonito y muy interesante empoderar al paciente, dándole muchísima información para que al final sean los propios pacientes los que decidan hacer los cambios por sí mismos. No porque alguien se los pide, sino porque con la información tienen la libertad de elegir, cosa que nos pasa pues muy poquitas veces. Entonces, ¿en qué es lo que yo me encuentro en las consultas principalmente? Bueno, me encuentro pacientes que están pasándolo muy mal. La verdad que yo veo pacientes pues ya muy crónicos y que me vienen casi a consultar pues por segundas opiniones, y pacientes que han ido cambiando de médico en médico, que han ido de un lado al otro y no terminan de dar con lo que tienen. A mí me gusta ir al origen y trabajar desde ahí. ¿Qué es lo que me encuentro? Bueno, la mayoría de los pacientes y la mayoría de la población estamos muy mal alimentados. Hoy en día la alimentación que tenemos está basada en muchos productos más que en alimentos naturales, con lo cual estos productos generan mucha inflamación en nuestro organismo. No me quiero tampoco entretener con tantos detalles porque si no, no vamos a poder hablar de lo que me importa, pero sí quiero comentar la importancia de cambiar nuestra alimentación. ¿Qué más cosas veo en mis pacientes? Bueno, la mayoría tienen una inflamación que va más allá de una inflamación articular, va en general en una inflamación en la que se sienten inflamados, en la que se sienten hinchados. Hay una inflamación a nivel intercelular incluso. Esta inflamación genera muchísimo malestar. La mayoría de mis pacientes se encuentran mal, aparte de lo que ya es una inflamación y una hinchazón digestiva que tienen muchos de los pacientes, y seguro que muchas de las personas que están escuchándome también tendrán este tipo de síntomas. ¿Qué es lo que me encuentro? También mucha patología asociada al estrés oxidativo, a la cantidad de tóxicos que tenemos en nuestro entorno, porque estamos en un momento muy especial en la evolución de la humanidad. Jamás habíamos estado expuestos de forma tan masiva y exponencial a productos químicos, y esos entran a través de nuestra alimentación de forma masiva, aparte de todo lo que tenemos en el ambiente que podemos inhalar, respirar, estar en contacto a través de la piel. Todo esto termina generando un montón de problemas intestinales, y esto es lo que yo me encuentro a diario en mi consulta. Entonces, hay que buscar herramientas que ayuden al paciente y que no solo sean medicamentosas o con suplementos naturales, sino que tengan más que ver con cambios que el propio paciente pueda hacer. Entonces, el ayuno, ¿qué es, Alfredo? El ayuno es simplemente no comer durante un periodo de tiempo. Es algo que hacemos de forma natural cuando dormimos. Por eso cuando desayunamos, dejamos de ayunar. Es un proceso fisiológico, natural, pero que a lo largo de la evolución
hemos ido disminuyendo en el tiempo de ayuno. Cada vez nos levantamos antes y nada más levantarnos ya consumimos alimentos. Cada vez nos acostamos más tarde y seguimos picoteando o comiendo algo antes de dormir, no vaya a ser que no vayamos a conciliar bien el sueño. Entonces, el ayuno es simplemente dejar un espacio de tiempo en el que no comemos. ¿Cuánto espacio de tiempo? De ahí depende qué es lo que queramos hacer con los beneficios que tiene el ayuno. Porque cuanto más se alarga ese periodo de ayuno, se ha visto, y las publicaciones, las investigaciones científicas, que cada vez hay más, nos dicen que cuantas más horas pasan sin comer, se empiezan a activar una serie de procesos bioquímicos y fisiológicos que son súper interesantes. Y aquí es donde no solamente el ayuno nos ayuda a perder peso, sino que además va a condicionar la evolución de un montón de estas patologías crónicas y es súper agradecido. Tremendamente interesante lo que dices, Camino, además haciendo esa reflexión, ¿no? Que nosotros pues genéticamente somos prácticamente igual a hace miles de años, pero nuestro entorno, desde luego a nivel de productos químicos, pero también a nivel de hábitos alimentarios, nunca ha habido tal capacidad de abrir la nevera y disponer de algo porque nos apetece o estamos viendo Netflix y queremos tomarnos unas aceitunas. Y también muy interesante lo que dices, que aparte de, por supuesto, los profesionales, tratamientos farmacológicos, etcétera, son herramientas sencillas que cada uno se puede aplicar a sí mismo. Y si tuviésemos que hablar, ahora que nos has presentado la necesidad, la verdad, del ayuno hoy en día, con todos estos cambios que tenemos con estas enfermedades crónicas acompañadas de una inflamación subaguda, si tuviésemos que optar por algún tipo de ayuno, ¿qué tipos hay y a ti cuál te parece más interesante? Bueno, ahí podemos clasificar el ayuno según la duración. Yo que soy una gran defensora del ayuno porque he visto los beneficios que tiene y las indicaciones que tiene, en ciertas patologías incluso las puedo indicar durante varios días. Lo normal y lo más frecuente es hacer ayunos intermitentes, que consiste en hacer unas ventanas de no ingesta menores de 24 horas. Aquí hay mucha variedad porque están los ayunos intermitentes de 12-12. Para mí, sinceramente, un ayuno intermitente de 12 horas, que significa durante 12 horas no comes, 12 horas sí comes, me parece que simplemente es un reposo digestivo que deberíamos tener en cuenta como algo normal y no sacarlo de quicio como que eso fuese un ayuno intermitente. Pero bueno, está incluso considerado así, o las personas que para ellos es el primer contacto que tienen, pues podría ser su primera forma de entrar dentro del ayuno intermitente. Cuando hacemos una ventana de ingesta menor, podemos pasar a las 14 o 16 horas sin comer nada, es decir, 16 horas o 14 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Esto parece que es lo que más repercusión está teniendo y por lo que más fama ha empezado a tener el ayuno intermitente en cuanto a famosos, muchos estadounidenses, muchos actores, cómo han cambiado su fisionomía gracias a este tipo de ayuno, que tampoco es algo tan difícil de hacer en una ventana de 16-8 horas. Luego tenemos ayunos en los que se puede dejar durante 1 o 2 horas la ingesta de todo el día y descansas pues 22, 20 horas, pues más o menos el tiempo en el que puedas consumir todos los nutrientes que necesitas en tu día a día, porque esto es lo más interesante del ayuno. Durante el ayuno intermitente lo que hacemos es disminuir el tiempo en el que comemos, no disminuimos la cantidad de comida que comemos. De hecho, es muy interesante también entender que durante ese tiempo los nutrientes tienen que ser muy buenos porque nuestro organismo va a estar muy preparado para absorber, cosa que hemos cambiado en nuestra fisionomía, en nuestra fisiología, porque cuanto más comemos y cuanto más entretenido tenemos a nuestro intestino, menos capacidad de absorción tiene. Nosotros no nos nutrimos de lo que ingerimos, sino de lo que somos capaces de digerir. Entonces es importante que entendamos que no es tanto lo que comemos, sino lo que digerimos. Y cuando no estamos con hambre, cuando no tenemos las enzimas digestivas bien preparadas para digerir
no vamos a absorber bien todos esos nutrientes. Entonces, cuando las ventanas de alimentación en un ayuno intermitente se reducen a 2 horas, por ejemplo, en esas 2 horas o 3 horas, ahí deberíamos comer todos los nutrientes adecuados. Cuando empezamos a pensar en ayunos más prolongados, y yo a veces en mis pacientes, que prácticamente todos les indico ayuno intermitente, porque es algo que pueden mantener en el día a día de forma más normalizada, no algo estresante, sino que empiecen a contactar con sus sensaciones, y si de repente un día pues no tienen tanto hambre para cenar, pues que aprovechen para no hacer esa ingesta y hacer un ayuno intermitente un poquito más largo de forma nocturna. Bueno, pues cuando empezamos con eso, esa sería un poco la ventana en la que nos podríamos mover de forma diaria. Pero si en un momento dado a mi paciente le quiero indicar, por los beneficios que tiene el ayuno, que os contaré, un ayuno de 24 horas, pues le dejo 24 horas sin comer nada. Y esto se puede hacer de forma puntual, una vez al mes o cada 15 días. Ya depende un poco de cómo el organismo vaya respondiendo. Porque a mí una de las cosas que más me gusta del ayuno es que vuelve a conectar a mi paciente con sus sensaciones fisiológicas, y esto es fantástico. Entonces, cuando el ayuno se prolonga más de 24 horas, empezamos a hablar de los ayunos prolongados. Estos pues, pueden ser de 2, 3 días o incluso de semanas. Tendríamos reservas suficientes en nuestro organismo, en una persona de estándar, para incluso aguantar hasta 30 días sin comer. Esto es algo que bueno, pues revoluciona mucho y a veces puede inquietar, pero bien dirigido y con un profesional que entienda de esto y con un médico que sepa evaluar si hay una buena indicación para hacer un ayuno, podría ser una herramienta muy, muy potente. Entonces, bueno, estos son un poco los dos tipos de ayunos que hay, el intermitente de menor de 24 horas y luego el ayuno que puede ser más prolongado. Luego hay algunos estudios científicos que tienen un montón de resultados muy positivos en los que se alterna un día de alimentación y un día de no alimentación nada o como mucho 500 calorías. Esto parece que también tiene unos efectos muy positivos en enfermedades crónicas, en valores de inflamación, y también puede aprovecharse esta situación para pacientes que a lo mejor mantener de forma permanente una dieta hipocalórica pues les es un sacrificio muy grande. Sin embargo, a lo mejor comer un día normal, sin tener restricciones, y al día siguiente hacer 500 calorías o simplemente hacer un descanso de 24 horas, pues también es una herramienta que se utiliza y que tiene una repercusión muy buena, no solamente en peso, sino en inflamación general, en el dolor, en las enfermedades. Y luego están algunas propuestas que imitan al ayuno y que bueno, pues te dan unos productos o tomas X calorías al día y que parece que tienen el mismo efecto metabólico que un ayuno prolongado. Qué interesante, y me ha encantado lo que has dicho, que de alguna manera hace que tus pacientes reconecten otra vez con esas sensaciones, ¿no? Muchas veces estamos en el día a día a todos los niveles, ¿no? Con muchos estímulos, entre ellos las ganas de comer, y no comemos por hambre, ya ni nos acordamos casi de lo que era el hambre. Es que es increíble, te voy a contar porque, bueno, dentro de qué es lo que pasa, ¿no? Cuando empezamos a ayunar, qué es lo que le pasa a nuestro organismo cuando no comemos. Hay mucha gente que se asusta, uy, ¿cómo voy a estar sin comer, no? Y esto es algo que tenemos muy taladrado en nuestra mente. De hecho, bueno, pues hay que romper algunas creencias, ¿no?, que nos han hecho pensar hasta ahora pues, que había que comer 5 veces al día. Y yo recuerdo pacientes diabéticos que venían con su plan dietético por su endocrino y tenían que comer 5 veces al día. Y yo decía, Alma Cándia, pues no te mueves de tu sillón, ¿cómo vas a comer 5 veces? Bueno, hay cosas que hay que replantearse en la vida porque si no nos estamos basando en una creencia que luego, por ejemplo, en este sentido, pues no tiene un respaldo científico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos de comer, Alfredo? Lo que acabamos de comer pasa a torrentes sanguíneos, se transforma en moléculas más pequeñitas, en glucosa, y hay una respuesta por parte de nuestro páncreas para producir insulina, que es la hormona necesaria para coger toda esa glucosa y pasarla a las células. Entonces, esto pasa alrededor de durante 4 horas. Más o menos es lo que puede durar la concentración de glucosa en nuestro organismo.
Entonces, durante estas 4 horas vivimos pues, de los restos de lo que hemos comido. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a tener nuestro organismo una información de que, ups, ya dejamos de tener glucosa disponible en sangre, ¿qué hacemos? Bueno, lo siguiente es pasar a las reservas que tenemos de este tipo de azúcares que se transforman en glucógeno y que los tenemos en hígado y en músculo. Esos son unos depósitos pues, que nos aguantan y que nos dan un poco de respaldo, de energía, pues durante las siguientes 8 horas más o menos. El caso es que durante 12 horas más o menos estamos cubiertos por lo que acabamos de comer y por lo que tenemos en reservas. Después de estas 12 horas empieza un proceso en el que nuestro organismo, como además ha empezado a bajar esos niveles de insulina, y que es ahí donde te quería comentar algo, empieza a buscar otro tipo de recursos. Nosotros podemos encontrar nuestra energía para nuestro día a día de los hidratos de carbono o de las grasas principalmente. Entonces, cuando queremos pasar a nuestro depósito graso, necesitamos que la insulina esté bajita y de esa forma nuestro organismo pasa a ese otro depósito que es muchísimo más estable porque tenemos mucha concentración de tejido adiposo en el organismo. Y esa es una fuente de energía fantástica a la que si tenemos la flexibilidad metabólica suficiente, nuestro organismo puede recurrir para seguir haciendo su día a día, con la ventaja de que no tiene esa fluctuación que tiene la glucosa con la insulina. Y esto es cuando empezamos a tener problemas con la insulina en sangre, lo que nos encontramos es que los pacientes al comer hidratos de carbono, que principalmente se comen de absorción rápida, suben los niveles de azúcar muy rápido y la respuesta del páncreas también genera una respuesta de insulina muy elevada y esto provoca a su vez una bajada en pico de esa glucemia. Cuando estamos en esta situación de fluctuación, porque claro, cuando sube, luego baja la glucemia, en esta situación de bajada nosotros empezamos a tener unos síntomas vagales y de malestar y de falta de concentración y de sopor, de sueño, pues, incluso nos entra irritabilidad, anda que a quien se le salta la hora de comer, qué mal humor, ¿no? Le entra. Entonces, en estas situaciones lo que nos entra es otra vez ganas de comer, pero no porque no hayamos comido, sino porque lo que hemos comido antes nos ha hecho este pico. Entonces nos vuelve a entrar ganas de comer y habitualmente ¿qué hacemos? Pues cogemos lo más rápido, porque esto como es a las 2-4 horas, pues claro, rápidamente buscamos algo fácil. ¿Qué hacemos? Volvemos a subir de forma rápida el índice glucémico en sangre, vuelve a haber un pico de insulina y volvemos a generar una hipoglucemia reactiva. Y así se pasa la mayoría de la población todos los días de su vida con esas subidas y bajadas. Y por un lado tenemos los síntomas que te acabo de comentar de las hipoglucemias reactivas, pero por otro lado, lo que la gente no se da cuenta es que esos picos elevados de insulina a largo plazo generan enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica. Es un gran inflamador de nuestro organismo y es el causante, o en parte es el causante de la generación de un montón de enfermedades crónicas. Entonces, es súper importante entender esto para buscar recursos para bajar esa insulina. Desde luego el ayuno es maravilloso, porque durante el ayuno la insulina baja porque no estamos metiendo nada de alimentación. Entonces, cuando empezamos con esa línea de insulina más baja, entonces empieza a haber ciertos cambios en nuestro metabolismo. Y es muy importante que entendamos que como la mayoría de la gente está metida en esta dinámica, ha acostumbrado a su organismo a lo largo de la vida, a lo largo de años y años, a que su único recurso energético sea los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono de absorción rápida, o sea, los que tenemos a mano. No hemos acostumbrado a nuestro organismo a que durante los periodos de no comer, nuestro organismo busque energía del tejido graso. Y para llegar a este tejido adiposo es imprescindible que tengamos la insulina estable. Por eso es importante entender que podemos ser prácticamente metabolizadores de hidratos de carbono o de grasas. Y lo ideal sería que hubiera esa flexibilidad para que no entrásemos en esas dinámicas de malestar, sino que nuestro cuerpo tuviera ese recurso. Y para eso hay que adoctrinar a nuestro organismo. ¿Cómo? Poniéndole
primero en etapas de ayuno, porque es algo que es fisiológico, que es normal, y luego evitando en nuestra alimentación esa cantidad de picos glucémicos. ¿Cómo? Pues principalmente con un tipo de alimentación antiinflamatoria de bajo índice glucémico, que lo que hace es eliminar todos esos productos que son refinados, que son productos que tienen muchos azúcares ya muy transformados. Todo lo que está muy transformado desde de la naturaleza y lo industrializamos, genera una pérdida muy grande de fibra y de muchos nutrientes, y el impacto sanguíneo es de un índice glucémico muy alto, sube muy rápidamente la glucosa. Entonces, para intentar llegar a perder peso, y lo que queremos cuando queremos perder peso es perder grasa, es fundamental que entendamos que hay que controlar la insulina. Por eso el ayuno es muy interesante para bajar de peso, porque empezamos a acostumbrar a nuestro organismo a tener esa línea basal de insulina mucho más estable y a tener la capacidad de llegar a ese recurso de tejido graso. Porque a partir de las 12 horas de no comer nada, empieza la lipólisis, que es la capacidad de nuestro organismo de destruir tejido graso para nutrirnos. Y además empiezan a segregarse algún tipo de hormonas y sustancias que nos ayudan con esta transformación y que además tienen efectos a nivel de salud muy interesantes, como por ejemplo la hormona del crecimiento. Entonces, todo esto es fundamental entenderlo para saber por qué uno ayuna, no porque sea una moda, sino porque uno quiere hacer un cambio profundo en su metabolismo. Y para mí, lo más interesante viene a partir de esas 12 horas. Ya no solamente porque es verdad que a nivel metabólico, a nivel de aspecto, pues al paciente pues está muy agradecido porque empieza a ver cómo baja de peso por tema de grasa, sino porque a partir de las 16 horas empieza a activarse un proceso que ha llevado al premio Nobel en el 2016 a un médico japonés. Es la autofagia. ¿Y qué es esto? La autofagia es comerse a uno mismo, literalmente. Es un proceso de reciclaje celular en el que cuando no tenemos alimento celular en la célula porque no tenemos esa glucosa, lo que empieza a activarse es un proceso en el que las propias células utilizan los detritos, los desechos celulares, los restos de membranas, las organelas que están deterioradas. Y todas esas las desengranan en aminoácidos y las utilizan como esos ladrillitos que luego necesitamos para construir nuevas células. Es una forma de longevidad maravillosa. Tanta gente que está siempre queriendo hacer cosas por rejuvenecer. No hay mejor rejuvenecimiento que la eliminación de los productos de desecho que tenemos dentro de cada una de nuestras células. Esto es un proceso que conseguimos con el ayuno. A partir más o menos de las 16 horas empezamos a ver que empieza a activarse este tipo de procesos. Y luego, pues, a partir de las 20, 24 horas, ya en ascenso, se empiezan a activar la secreción de células madre. Quiero decir que hay tantísimos beneficios que es normal que esto se haya puesto de moda, nos ha puesto de moda otro tipo de dietas y esto sí, pues por algo, pero sobre todo la indicación médica que hay detrás de un ayuno intermitente o un poquito más prolongado. Bueno, tremendamente interesante todo lo que nos has contado y mucha información. Qué bueno que se queda grabado y luego podremos volver a verlo. Ya están empezando a entrar preguntas para luego hacer a la doctora Camino. Recordad que a través del chat podéis ponerlas. Y la verdad es que es impresionante. Hablabas de entrenar esa flexibilidad metabólica y realmente lo que estamos entrenados es a estar todo el día con ese sube-baja, con esos picos, incluso desde pequeños, ¿no? Los niños entiendo que el típico snack que toman pues, en el patio del colegio, nosotros nos tomamos un café y luego ya como nos entra sueño a media tarde volvemos a recurrir a otro. Estamos probablemente muchos enganchados a este círculo vicioso que comentabas. Y para todo eso, si te he entendido, el ayuno es una opción, incluso para la longevidad y para la autofagia, que es la manera natural, entiendo, que tiene el cuerpo de liberarnos de eso que ya no nos hace falta. Es que es muy interesante, es una de las herramientas que yo cuando la conocí no daba crédito y dije, pero esto no me lo han enseñado jamás como médico. De hecho, al revés, ¿no? Pues nos inculcaban más
pues las 5 comidas al día, pero bueno, cuando uno se replantea y se cuestiona pues todas las creencias o todo lo que en lo que nos hemos ido basando, pues claro, es una reflexión y empiezas a darte cuenta de que hay un mundo detrás. Entonces, el ayuno es una de las herramientas más bonitas que hay, más interesantes y que a mis pacientes les ha condicionado unos cambios en su evolución fantásticos. ¿Por qué? Bueno, este tipo de beneficios que hay, que he contado un poquito por qué tiene su justificación. Es verdad que tienen justificaciones bioquímicas complejas, tampoco quiero entrar demasiado en ellas, pero no quiero dejar de mencionar que en los estudios en los que se evalúan los pacientes, en los que se hacen ayunos intermitentes o ayunos más prolongados, pero incluso con el ayuno intermitente, se ve cómo los marcadores de inflamación, desde interleuquinas, PRs, cisteínas, o sea, hay ciertos marcadores de riesgo cardiovascular que disminuyen los valores de dislipemia, de colesterol, de triglicéridos, disminuye el estrés oxidativo, disminuyen los valores de tensión arterial. Y no estamos hablando de dar medicamentos, estamos hablando de una herramienta en la que simplemente dejamos descansar el organismo, porque acordaos que esto no es que dejamos de comer o que hacemos una dieta específica, no. Es que lo que comemos simplemente lo reducimos a una ventana suficientemente pequeña para que se active la lipólisis, que ya sabemos que es a partir de las 12 horas o incluso la autofagia a partir de las 16 horas. Entonces, todo esto genera cambios bioquímicos que luego lo podemos ver en las analíticas de nuestros pacientes. Es súper bonito y muy interesante. Luego, por otro lado, como disminuye la insulina, disminuye la glucemia, tenemos una capacidad mayor de hacer esta flexibilidad metabólica. Se ha visto que genera una activación de la cascada de las sirtuinas y estos son unas enzimas que protegen nuestro DNA. Por eso, a nivel de longevidad, quien quiera hacer longevidad y programas de longevidad y mejorar su calidad de vida a largo plazo y apostar por un envejecimiento saludable, tiene que entender que el ayuno es su gran aliado. Por supuesto, habrá que hacer luego ejercicio porque el sedentarismo es uno de los grandes problemas de las enfermedades hoy en día y hacerlo acompañado de una alimentación adecuada. Pero el ayuno es la gran herramienta del siglo, o sea, y no es ningún invento, no es ninguna moda, es simplemente darle un poquito de descanso al organismo. No tiene contraindicaciones grandes, sobre todo cuando estamos hablando de ayunos intermitentes de menos de 24 horas, que hay veces que la gente se asusta y están todavía con la idea de que no se pueden ir a la cama sin comer o que tienen que comer porque toca. Eso es uno de los grandes mitos que hay que romper. No debemos comer cuando no hay hambre. Entiendo que haya, pues unos ritmos familiares y que predispongan a que podamos hacer, pues alimentación cuando a lo mejor no tienes tanto hambre. Pero lo de comer porque toca, no, jamás. Nuestro cuerpo va a agradecer el comer cuando tenga apetito, pero apetito del de verdad. Y ese apetito del de verdad es una de las grandes cosas que se obtiene con el ayuno, porque cuando empiezas a ampliar las horas de no comer, cuando empieza a entrarte el gusanillo de comer, no te pide patatas fritas, no te pide chocolate, te pide un alimento sano. Y eso es algo fantástico, porque la cantidad de personas que están adictas a comidas, que tienen ansiedad por la comida, qué bonito los pacientes que me dicen el beneficio que les ha producido el introducir el ayuno intermitente en sus vidas, porque han dejado de tener ansiedad por la comida. ¿Cuánta gente sufre de esto? ¿Cuánta gente lleva años y años haciendo dietas? Y los estudios nos dicen que las dietas, 2/3 de los pacientes que están en dietas hipocalóricas recuperan más peso a lo largo de los siguientes meses. Entonces, estas fluctuaciones que hay tantos pacientes que sufren porque entran, salen de dietas que fracasan todas esas dietas, de repente encuentran otro método para transformar su salud sin ansiedad, sin tener que ponerse a dieta, porque durante ese periodo de alimentación puedes comer normal, no hay que reducir de hecho las calorías porque podríamos provocar un efecto rebote por generar una ralentización del metabolismo. Por eso, atención a quienes empecéis a hacer ayunos y no lo hagáis con alguien al lado, que yo siempre recomiendo que lo hagáis de la mano de un profesional experto en ayunos, pero quien lo fuera a hacer, por favor, entender que
es reducir el tiempo en el que comemos, no lo que comemos, para evitar que entremos en una ralentización y entonces sí que podríamos llegar a un estancamiento y a un efecto rebote. Otro de los efectos interesantes que te quería comentar, perdona Alfredo, es que además a nivel neurológico genera una neuroprotección el ayuno. Se ha visto que activa el factor neurotrófico. Esto es interesantísimo para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Es increíble, activa la MPK, activa la autofagia. El ayuno es uno de los grandes, pues de los grandes tesoros que tenemos a nuestra disposición y que, hombre, yo entiendo que hay que hacer ejercicio y hay que movilizarse, pero es que el ayuno prácticamente no tienes ni que hacer nada, simplemente es cerrar un rato, un tiempo, el no comer, pero con la idea que vas a comer después, porque hay mucha gente que lo pasa mal, le da mucha ansiedad, porque claro, es que está con una dieta hipocalórica o restrictiva, pero esto no es, esto simplemente, lo que quieras comer ahora, espérate un ratito, cómelo un poquito después. Y lo que tenemos a veces también en la mente de, claro, es que no voy a aguantar, es que me voy a morir de hambre, pero bueno, no nos vamos a morir, porque en la sociedad en la que nos planteamos los ayunos no nos morimos de hambre. Y segundo, cuando nuestro organismo detecta que no entra el alimento cuando está pidiéndolo, la grelina, que es una de las hormonas que nos activa ese hambre, empieza a disminuir. Entonces, si prolongamos un poquito el tiempo, esperamos un poquito, puede que pase que empiece a disminuir nuestra sensación de apetito. De hecho, cuando tenemos más lipólisis, más cetogénesis, uno de los beneficios es que con la cantidad de cuerpos cetónicos empieza a disminuir la sensación de hambre. Por eso es interesante y por eso hay gente que hace ayunos prolongados de más de 3 días y de 5 días, porque se empieza a disminuir esa sensación de hambre. Y no sé si me querías comentar algo o si no, quería comentarte otro de los beneficios que tiene el ayuno a nivel intestinal. Pues realmente es mucha información como no la que estás compartiendo, porque es una herramienta, como tú dices, frente a la dieta. Me ha encantado esa comparación. Al final las dietas, el problema que tienen pues es la adherencia. Nos cuesta un montón y cuando ya uno lleva 2 semanas haciendo dieta está de mala leche, quiere tomarse un bollo y esto parece una opción alternativa que además es recuperar un poco el sentido común del cuerpo y que también es gratis. Entonces, ¿nos querías comentar otro beneficio? Cuéntanos. Sí, bueno, más que nada reforzar un poco lo que has dicho, recuperar el sentido común, recuperar el sentido de las sensaciones fisiológicas naturales que vienen de dentro, porque el cuerpo necesita parar para reparar y cuando nuestro intestino no está digiriendo, nuestro intestino aprovecha para excretar y para activar procesos de detoxificación y esto es algo muy interesante. La cantidad de personas que sufren a nivel gastrointestinal, y no porque tengan una patología específica gastrointestinal, sino porque han normalizado tantísimos síntomas de ardor de estómago, estreñimiento, la cantidad de personas que tienen estreñimiento y piensan que eso es algo normal. No, lo normal es que cuando uno come, o sea, igual que uno come, pues tiene que defecar, porque además nuestro intestino, cuanto más tiempo pasa el bolo fecal ahí, más absorbe todo lo que deberíamos estar eliminando. Entonces, si esta charla también sirve para dar voz a que el estreñimiento no es algo normal, es frecuente, pero no es normal, me alegraría muchísimo porque sé que esto puede ayudar a sanar a un montón de personas. El ayuno, otro de los beneficios que tiene es que activa el complejo motor migratorio y este es el movimiento peristáltico que tiene el intestino cuando no comemos. Y es un proceso que tiene de limpieza, hace como un barrido y eso nos ayuda no solamente pues, a defecar, sino también a eliminar un montón de sustancias que se hayan quedado por ahí, de detritus. Entonces, este complejo motor migratorio empieza a activarse a partir de las 4 horas de no comer. Por lo tanto, ayunos de más de 8 horas, de 10 horas, empiezan a activarlo, por eso por la noche activamos y luego cuando vamos a desayunar algo, pues nos entran ganas de defecar. Pero si no, cuando uno empieza a entender el beneficio que hace el ayuno, empieza a entender que a lo mejor no necesita desayunar para tener reflejo gastrocólico y defecar, sino que simplemente por el hecho de llevar más horas de ayuno, ese proceso se activa de forma autónoma. Y esto es
fundamental, porque uno de los grandes problemas que me encuentro en nuestra población y en mis pacientes son problemas de microbiota, que ya sabéis que hoy en día está muy de moda. Yo soy una grandísima apasionada y llevo muchos años trabajando con la microbiota intestinal, y el ayuno también me ayuda a regular la microbiota. De hecho, hay estudios que nos hablan de cómo el ayuno aumenta Akkermansia y otro tipo de bacterias que son protectoras de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota. Una de las grandes, uno de los grandes secuestradores de energía es nuestra digestión. Por eso el comer no solamente nos da siempre energía, sino que en muchas ocasiones nos roba energía. Y esto tiene que ver también con esos procesos de insulina y de hipoglucemia reactivas, pero también tiene que ver con procesos de permeabilidad intestinal que se generan en nuestra estructura intestinal, que es que si no está bien protegida por la microbiota y está expuesta a un montón de alimentos inflamatorios, de medicamentos, de tóxicos ambientales, genera una especie de despegamiento en esas células y genera una permeabilidad aumentada de un proceso que en principio debería ser fisiológico, pero bien controlado, pero cuando está aumentada es la entrada para que pasen todas esas sustancias que tenemos en el organismo, un montón de tóxicos, muchos alimentos que no terminan de estar bien degradados y generan al final intolerancias a alimentos. Entonces, el ayuno nos protege de todo esto, porque además, cuanto más horas pasamos sin comer, ¿os acordáis que había dicho que se activaban y se segregaban células madre? Pues esas células madre también ayudan a regenerar el epitelio intestinal. Por eso yo a mis pacientes, aunque hagan ayunos intermitentes, pues en la medida en los que ellos puedan, según la información que yo les dé y lo que quieran obtener, pues a lo largo del día que pueden hacer ayunos de 14 o de 16 horas, pero siempre les recomiendo en un momento dado que empiecen a hacer algún ayuno de 24 horas para tener todos estos beneficios asociados. Entonces, el tema de intestino es fundamental porque cuando tenemos estos problemas de permeabilidad intestinal y de disbiosis en los que nuestra microbiota se desequilibra, empiezan a aparecer sobrecrecimientos de cepas oportunistas, de patobiontes. Y los más oportunistas principalmente son las cándidas y los parásitos. Y estos son microorganismos que se alimentan principalmente de hidratos de carbono. Entonces, hay una especie de comportamiento involuntario en los individuos, en los pacientes, cuando tienen pulsiones por ciertos alimentos muy dulces, que ya no solamente tiene que ver con su papila gustativa, es que muchas veces tiene que ver con esa inteligencia microbiana que está condicionando nuestro comportamiento alimentario para obtener los alimentos que esa microbiota necesita. Entonces, el ayuno es una de las grandes herramientas también para seguir promocionando una regulación de esa microbiota desbalanceada, porque empezamos a matar de hambre a todos esos sobrecrecimientos de bacterias, hongos, parásitos, etc. Entonces, me parece algo tan importante que es que no hay día en el que yo no hable de ayuno intermitente con mis pacientes. Y por otro lado, a nivel de permeabilidad intestinal, lo que quería dejar muy claro es que cuando tenemos esa situación y que es tan frecuente en tanta población, en tantos pacientes, en tantas personas, todos esos tóxicos con los que estamos en contacto están pasando de forma masiva. Es fundamental que entendamos que hay que empezar a hacer control ambiental. Esto es algo que las autoridades sanitarias deberían empezar a comunicar, pero yo creo que ellos casi ni lo saben. Es algo demasiado reciente como para que la comunidad científica esté muy actualizada. Y somos 4 gatos los que lo sabemos, y no quiero dejar que en esta charla también caiga este granito de arena para que entendáis la importancia de disminuir los tóxicos que tenéis en vuestro ambiente y que por desgracia son silenciosos porque nadie nos ha contado la diferencia que puede haber entre un producto de limpieza y otro, entre un desodorante y otro, entre un alimento y otro, y todo esto genera un efecto cóctel. Entonces, quien de verdad le interese todo esto, hay páginas de internet como contaminantes ambientales, etcétera, donde gases tóxicos o gases tóxicos, y que os animo a que indaguéis ahí para que tengáis una referencia de cómo controlar en vuestro ambiente cantidad
inmensa de productos químicos sintéticos que están afectándonos a nuestro organismo. Así que, bueno, no quería dejar que se me pasara esto. Perfecto, totalmente de acuerdo con todo. En el tema de los tóxicos ambientales, sabes que es uno de los temas que clásicamente hemos trabajado en la Fundación Vivosano. A todos los que nos estéis viendo y queráis saber más sobre la toxicidad y cómo prevenirla, hogarsintóxicos.org o el canal de YouTube de Hogar Sin Tóxicos también va a tener más información. Nos has explicado ya una multitud de beneficios del ayuno, a nivel metabólico, a nivel estético y de control de peso, a nivel de antienvejecimiento, para mejorar el tránsito intestinal y prevenir ese estreñimiento que muchas veces se da por normalizado. Pero, Camino, ¿hay algún riesgo o alguna contraindicación específica de este tipo de ayuno? Bueno, hay ciertos pacientes a los que es cierta población a la que, bueno, pues no es lo más recomendado proponer el tema del ayuno, como por ejemplo las personas con trastornos de la conducta alimentaria. Una persona con anorexia, con bulimia, pues le puede provocar una afectación, una alteración, con lo cual yo no lo suelo recomendar. Pero en este tipo de pacientes es una pena que no puedan acceder a este tipo de recursos. ¿Qué es lo que yo hago con este tipo de pacientes? Trabajo mucho con la nutrición antiinflamatoria de bajo índice glucémico, porque esa también es una buena herramienta para ayudarles a equilibrar su disbiosis intestinal, que muchas veces les está generando una mala pasada en sus conductas alimentarias. ¿Otro tipo de pacientes en los que no está recomendado? Bueno, pues pacientes que tienen insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática avanzada, pacientes con hipotiroidismo no controlado, con diabetes tipo 1. Este tipo de pacientes se podrían beneficiar, pero esto tiene que ir con control estricto médico de insulinas y glucemias capilares. Entonces, bueno, esto no es algo que se deba recomendar. Y, bueno, pacientes que ya están, o mujeres que están gestando, lactando o niños en crecimiento, pues tampoco es lo más recomendado. Perfecto. Pues ya antes de pasar al turno de preguntas, ¿nos podrías dar algún consejo? Aunque ya has explicado que lo ideal es hacerlo de la mano de un profesional, pero si hay alguien que seguro que ahora mismo muchos de los que nos están viendo están pensando, pues me encantaría comenzar a implementarlo, a hacer algo, a probar. ¿Nos podrías dar algún consejo, algún tip general para introducirse en el mundo del ayuno? Bueno, yo creo que lo principal es no comer cuando uno no tiene hambre. Entonces, con eso, y parece una tontería, pero ¿cuántas veces desayunamos sin hambre? ¿Cuántas veces cenamos sin hambre? Bueno, pues si ya dejo esa gotita ahí que impregne en cada uno, ya eso sería el primer tip. El primer tip es no comer cuando uno no tiene hambre. El segundo, yo suelo recomendar cerrar la ventana de alimentación principalmente de forma nocturna. ¿Por qué? Porque al final tenemos unos ciclos circadianos en los que nuestro organismo y nuestra fisiología funcionan con la secreción de hormonas adecuadas a cada momento del día. Entonces, el comer durante las horas de luz genera un anabolismo y un catabolismo mayor que cuando se come durante las horas nocturnas en las que acumulamos, en las que hay ese anabolismo. Entonces, siempre es mejor recomendar cerrar la ventana de alimentación por la noche, es decir, adelantar la cena lo antes posible y por la mañana posponer el desayuno, es decir, con no levantar y ya directamente desayunar, ya estamos haciendo algo. Que uno puede comer luego un poco más tarde y a lo mejor nada más levantarse puede tomar una infusión, un café, que el café y las infusiones que no llevan ni leche, ni llevan azúcares ni nada, esos no rompen el ayuno. Entonces uno se puede levantar, tomarse una infusión y activarse no porque hayamos comido, sino porque, bueno, pues la luz, el propio día ya nos genere esa activación. Y dejar para un poquito más tarde, al menos 2 horas después de levantarnos, la primera ingesta. Entonces, entre intentar adelantar la hora de la cena, intentando también posponer la hora del desayuno, ya empezamos a hacer algo muy interesante que empieza a sobrepasar la ventana de las 12 horas. Qué ideas tan sencillas y qué prácticas, la verdad. Qué forma más adecuada de comenzar a introducirnos en el ayuno.
Pues si te parece, Camino, vamos a pasar algunas de las preguntas que nos han ido planteando. Hay algunos temas que son recurrentes. Por ejemplo, nos han preguntado varias personas durante el ayuno qué se puede comer o qué se puede beber que no rompa el ayuno. Bueno, durante el ayuno, como he comentado antes, se pueden beber infusiones acalóricas, sin nada de azúcares, sin nada de mantequillas. Hay personas que me preguntaban también si podían tomar el café con ghee. Todo lo que son grasas o proteínas rompe el ayuno. Entonces, caldos de verduras, a lo mejor sin la propia verdura, por la noche, para quienes, bueno, pues al principio le cueste un poco más no ingerir nada por la noche, a lo mejor se puede tomar un caldito de verduras. Lo cierto es que depende de la intensidad y la profundidad con la que se quiera hacer el ayuno, pues podemos ser más o menos flexibles. Yo siempre les digo a mis pacientes que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, hay que encontrar la forma en la que uno se siente a gusto, en la que no está obsesionado y no lo lleva al extremo de la ansiedad, porque en el momento en el que esto genera ansiedad, pues craso, o sea, no, desde luego no nos hace mucho beneficio. Entonces, hay que intentar normalizar esto, intentar que el paciente conecte con sus sensaciones fisiológicas y hacerlo de la forma más adecuada. Entonces, durante ese tiempo, todo lo que sea aguado y todo lo que sea acalórico, sin meter cosas que sean ni siquiera edulcorantes, que los edulcorantes también suben la insulina. Entonces, todo eso estaría permitido, pero vamos, que pasamos de agua a infusiones, café sin nada y que no sea torrefacto, claro, y algún caldito de verduras muy suave y sin las verduras. Perfecto, justo relacionado con este tema, María Teresa nos preguntaba, que entiendo cuál es la respuesta, pero para que tú lo transmitas. ¿Los zumos hechos en casa rompen el ayuno? Sí, todo lo que tiene azúcares rompe el ayuno. Los smoothies, por muy saludables que sean, pero ya estamos metiendo algo que nos va a activar nuestra insulina porque estamos metiendo nutrientes. Y atención con los zumos de frutas, que nos pensamos que son tan saludables. ¿Cuántos pacientes, cuántas personas se creen que es saludable el zumito de naranja por la mañana? Que no pasa nada hacerlo una vez o dos veces, pero no todos los días, porque no es lo mismo la cantidad de naranjas que nos tomamos en un zumo de naranja que cuando la mordemos. Entonces, todo lo que ya transformemos, y un zumo de naranja es un alimento ya transformado porque hemos quitado la fibra, genera un pico de glucemia muy alto. Entonces, no es solo el tener en cuenta el ayuno intermitente, sino que cuando comamos intentemos mantener esa insulina lo más estable posible para prolongar el efecto del ayuno intermitente. Así que mi recomendación es tomar la fruta entera más que en zumos y que si uno pues, le gusta, pues si crea el capricho, pues que lo haga de vez en cuando, de forma puntual, pero que sepa que los zumos de frutas rompen el ayuno. Fenomenal, perfecto. Pues sí que como tú dices, está bien aclararlo, puede haber gente que piense que hecho en casa significa que nos produce en este caso un pico de glucemia y no es así. Mira, también nos dicen, Lorena nos pregunta si en estos calditos o bebidas, si se podría utilizar sal o si se puede utilizar especias. Especias sí, y se puede utilizar sal. De hecho, se pueden utilizar incluso algún tipo de suplementos, que eso la gente me lo pregunta mucho, ¿no? Se pueden utilizar los suplementos de magnesio, de potasio, etcétera. Eso no rompe el ayuno. De hecho, bueno, pues ayuda un poquito pues, a equilibrar. Perfecto. También otras dudas que nos plantean, que lo han planteado varias personas, es la relación entre ayuno y actividad física. Nos preguntan si es posible realizar un entrenamiento intenso o incluso un entrenamiento de volumen estando en ayuno o si por contra no sería indicado. Y yo me permito añadirte también otra pregunta. En el caso de hacer un ejercicio intenso, ¿sería conveniente que fuese en la ventana de ayuno, en la ventana de ingesta o da igual? Lo más recomendado es hacer el ayuno nocturno y por la mañana hacer ejercicio en ayunas, porque eso parece que potencia más todavía los efectos del ayuno, activa ciertas enzimas que ayudan a la degradación de la grasa. Entonces, si uno está buscando la disminución del porcentaje de grasa corporal, entonces sí que está indicado hacer el deporte o la actividad física en ayunas.
Si alguien lo que quiere es ponerse mazas, pues a lo mejor no es lo mejor. Pero en ayunas el ejercicio físico siempre hay que ir poco a poco porque no todo el mundo lo tolera desde un principio. No os pongáis todos a hacer ahora ayunos de repente y a hacer ejercicio porque el cuerpo también necesita una adaptación para hacer esa flexibilidad metabólica. Pero cuando empieza uno a adentrarse en este tipo de sensaciones y empieza a encontrar esa nueva energía que es mucho más estable al tirar de las grasas, empieza a encontrar que puede hacer incluso ejercicio moderado, incluso algunos pues, un poco más intenso y sin que le den ninguna pájara, al revés. De hecho, luego pues es muy agradecido el organismo a la hora de romper el ayuno con nutrientes que de verdad generen ese beneficio corporal, pues con buenas grasas saludables, con buenas proteínas, con hidratos de carbono que vengan de vegetales. Entonces, todo ese tipo de alimentación después de un ayuno y además después de haber hecho ejercicio, el cuerpo lo absorbe, que es una maravilla, hay que aprovecharlo. Perfecto, fenomenal. Mira, nos preguntan también, que creo que es una pregunta interesante, las comidas que se hacen durante esa ventana de ingesta, ¿es preferible que sea una? ¿Se pueden hacer varias? Ya depende cómo lo lleve el paciente. Hay que hacerlo como mejor le venga, porque ahí hay que individualizar mucho. Como os he comentado, pues cuanto más reducimos la ventana de alimentación, pues hacemos una sola comida al día en la que podamos comer todos nuestros nutrientes necesarios en un solo día, pues eso, desde luego, los estudios incluso avalan que podría llegar incluso a mejorar la expectativa de vida en un 30%. Eso es algo, eso es increíble, eso no hay medicamentos que lo hagan. Pero eso es algo que es poco mantenible a largo plazo. Entonces, quien lo pueda hacer porque tiene una vida que se lo permite, fenomenal. Quien lo puede hacer de vez en cuando, fenomenal. Quien no, bueno, pues que reduzca a la ventana que pueda y que haga el número de comidas que más o menos le hagan tener una vida social, laboral y familiar normal. Es que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo óptimo es que si podemos tener descansos entre las comidas ya también de 4 horas, pues fenomenal, pero a veces cuando cortamos mucho la ventana de alimentación nos vemos más atados de manos y tenemos que comer más veces. Eso hay que individualizar con el paciente, hablarlo. Es fundamental tener buenos nutricionistas que sepan también de ayuno para que puedan ayudarles a los pacientes o médicos que puedan también guiar en esta individualización. En ese sentido, recordar lo que desde el principio hemos señalado, que la mejor forma de realizar un ayuno eficaz es de la mano de un profesional de la salud. Quiero aprovechar ahora para comentar si hay alguien que esté interesado en poder acudir a consulta y recibir un protocolo de ayuno o informarse contigo. No sé si es posible, si pasas algún tipo de consulta. Sí. Paso consulta online hoy en día, o sea que soy muy accesible a nivel internacional. ¿Y la información en la página web? En la página web, doctoracaminodiaz.com, y la doctora es dracaminodiaz.com. Magnífico. También en la descripción lo dejaremos del vídeo para quien quiera contactarte. Nos hacen otra pregunta también, Carolina, sobre suplementos nutricionales. Si hay que tomar o no y el orden que se podría tener, si tiene sentido, y si hay alguno que fuese más relevante. En principio, los suplementos nutricionales no rompen el ayuno, salvo pues, los omegas a grandes concentraciones porque son grasas, o los aminoácidos que hay pacientes que también toman. Entonces, en principio, los suplementos se pueden tomar con un vaso de agua y ya está. Yo, de todas maneras, creo que es interesante hacer todo lo que sea ingerir y que nuestro cuerpo tenga que absorber durante la ventana de alimentación. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando un momento en el que el intestino cambia su función. En vez de estar absorbiendo, empieza a excretar. Entonces, bueno, aunque no rompe el ayuno, la verdad es que a nivel intestinal nos estamos perdiendo esa opción de que también siga generando esa transformación y esos beneficios en la detoxificación y en la eliminación de residuos. Entonces, yo suelo recomendar que se haga durante la ventana de alimentación y en esa ventana pues se toman los suplementos necesarios igual que comemos.
Perfectamente. Nos preguntan también, en el caso de querer iniciarse saltándose una comida, si sería preferible el desayuno o la cena. Como he dicho antes, según el paciente y cómo se pueda organizar a nivel laboral, porque hay personas que salen muy tarde de trabajar, entonces, pero lo recomendable es ir con un ayuno circadiano, es decir, que sea durante las horas de sol cuando comemos y cuando ya es de noche no comer nada. Ahora en verano pues es más fácil, porque, o sea, es más difícil porque seguimos teniendo muchas horas de luz nocturnas, pero en invierno, pues claro, hay que intentar acoplarse a ese momento. Entonces, lo ideal siempre es evitar comer cuando es de noche. Si podemos adelantar la cena y hacerla pues, una merienda cena, o una horita o 2 horas antes, pues siempre va a ser más recomendable. Eso es lo óptimo, pero hay otras personas que a lo mejor eso no lo pueden hacer. Bueno, pues nos adaptamos, individualizamos y a lo mejor en esa persona le es más sencillo saltarse el desayuno y hacer su primera ingesta al mediodía, y se ha saltado el desayuno y hace una ingesta pues, adecuada a sus necesidades calóricas y nutricionales, pero habiéndose saltado el desayuno. Yo suelo intentar recomendar a mis pacientes eso, que se adelanten la cena. Eso es lo más recomendable, pero al final, como decía, lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay que ir a lo que cada persona puede llevar a su vida y puede generarlo como algo que lo normalice, no algo que sea una dieta de 2 meses, que esto no es una dieta, es un cambio en la concepción de la alimentación. Muchas veces, como tú dices, buscamos soluciones magníficas, maravillosas, y tenemos ideas sencillas, como lo que tú has dicho de solo comer cuando se tiene hambre, respetar esos espacios de no ingesta que están ahí, que son bien fáciles, pero preferimos complicarnos la vida. Sí. Y vamos a terminar, Camino, con una pregunta muy dulce que nos hace Rosa, que nos pregunta, ¿hace el mismo efecto que el azúcar, los edulcorantes, y los caramelos sin azúcar rompen el ayuno? A ver, esto es una pregunta trampa, porque es verdad que hay la recomendación de los nutricionistas y también médicos cuando intentamos reducir el índice glucémico es cambiar el azúcar por los edulcorantes, siempre por los edulcorantes más naturales, porque todos los artificiales pues, son bastante más tóxicos. Entonces, pues el edulcorante natural por excelencia hoy en día que mucha gente conoce es la stevia, y parece que esta stevia, como tiene un poder endulzante tan potente, bueno, pues con muy poquita cantidad parece que no genera cambios en la insulina, pero concentraciones un poquito mayores parece que sí que generan cambios en la insulina. Entonces, tanto el azúcar como los edulcorantes es algo que es mejor empezar a eliminar de nuestra vida. Siempre es mejor un edulcorante natural que un azúcar, aunque el azúcar sea azúcar de caña o azúcar de coco, que hay mucha gente que dice, no, pero yo tomo azúcares muy sanos. Y yo, bueno, pero es que te siguen subiendo en la glucemia. Otra cosa es que al menos no están tan refinados y han perdido todos sus nutrientes, además de lo que es el azúcar, sino que los mantiene, y esa fibra y algunos oligoelementos, pero sigue siendo azúcar y sigue generando picos glucémicos. Entonces, azúcar y edulcorantes, pues siempre podemos ir de forma gradual cambiándolos. Yo los cambiaría los azúcares por edulcorantes naturales tipo stevia, o ya intentando eliminarlos para recuperar también los sabores naturales que los tenemos muy perdidos. Pues con esta dulce final vamos a concluir. Darte, Camino, doctora Camino Díaz, las gracias por hacer este huequecito. Llevábamos un tiempo largo intentando sincronizar las agendas. Te agradezco el esfuerzo, te agradezco todo el contenido que has compartido, que hay muchísimo. Os invito a todos a que volváis otra vez sobre el vídeo, porque hay unas perlas tremendas que ha ido dejando la doctora Camino. Os invito, por supuesto, a que os suscribáis al canal también. Y bueno, gracias.